Área de Arte y Cultura, primero de secundaria. Unidad 2, tema Cuento vivo, narración de cuentos. Presentación que tiene como propósito que los estudiantes de primer grado de secundaria utilicen el cuento vivo para desarrollar la capacidad de narrar cuentos. Cuento vivo. Un cuento vivo es una animación en la cual se van mostrando de forma gráfica los acontecimientos que van sucediendo, mientras que los personajes van realizando movimientos sencillos e incluso se pueden armar las estructuras del mismo libro. Son libros que ofrecen una interacción más directa, que permite quien lo lee se involucre más en la historia y pueda comprender mejor aquello de lo que está leyendo. El cuento. El cuento es una narración breve, oral o escrita, que relata eventos que pueden ser reales o imaginarios. Los cuentos pueden ser populares, es decir, que son generalmente anónimos, o se transmiten en forma oral, o literarios, cuando se transmiten a través de la escritura y tienen un autor conocido. Características del cuento. Ficción. Aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. Argumental. Tiene una estructura de hechos entrelazados, acción y consecuencias, en un formato de introducción, nudo y desenlace. Única línea argumental. A diferencia de la novela, en el cuento todos los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Estructura centrípeta. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Principal. Aunque puede haber otros personajes, la historia hablará de uno en particular, que es a quien le ocurren los hechos. Unidad de efecto. Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de corrido, de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La estructura de la novela permite leerla por partes. Brevedad. Por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser breve. Prosa. El cuento debe estar escrito en prosa. Según el tema que tratan, los cuentos pueden ser cuentos maravillosos. Se caracterizan porque sus personajes generalmente son príncipes, princesas o hadas que se enfrentan a seres malvados que les quieren hacer daño. Cuentos de terror. Narran situaciones de suspenso, en donde el lector siente miedo por lo que le puede suceder al protagonista. Cuentos de ficción. Presentan personajes fantásticos, en ocasiones robotizados, o seres de otros mundos. Se mezclan elementos científicos, irreales o futuristas. Cuento policíaco. Narran sucesos que tratan sobre la solución de un crimen o delito. Entre sus personajes siempre se encuentra un policía o investigador.